Vamos a orar para poner esta reunión en manos del Señor, amantísimo Padre Celestial. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. A ti sean, Padre, la gloria, la honra, la alabanza y el poder, Señor. Te damos gracias por esta noche, por esta oportunidad de poder reunirnos a estudiar tu palabra, Señor, a saber más de ti. Ponemos esta reunión en tus manos, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, llenando esta reunión de tu presencia, Señor, que tú nos hables esta noche por medio de tu palabra. Que tú derrames una unción fresca y poderosa sobre el hermano que nos trae la enseñanza, Señor. Que pongas una palabra, Señor, en nuestros corazones que quede guardada para siempre, para edificación, para que por esa palabra tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, Amén. hermano, le damos la bienvenida a César Bonilla, que nos trae la enseñanza esta noche. Bienvenido, César. Oh, muchas gracias, pastor. Bueno, hoy como usted lo dijo, continuamos con la sesión número 12 y en la sesión número 12 el título es La vida cristiana cotidiana, santidad, gracia y la comunidad. Eh, en esta sesión el énfasis es la santidad, la gracia y cómo nosotros podemos aplicar eso y cómo podemos entender esa santidad, ese llamado del Señor en cada uno de nosotros. Eh, para mí fue bastante, le confieso, pues bastante, primera vez que preparo algo que me costó mucho. Primero porque posiblemente cuando yo escucho el nombre santidad, lo siento como algo muy lejano, algo por encima, posiblemente por mis raíces de que vengo de esa cultura o esa iglesia católica y yo veía que o escuchaba o sentía que la santidad era así como algo perfecto, como algo que era para que los jóvenes, que como un joven no puede ser santo, que la santidad estaba exclusiva para ciertas personas exclusivas o perfectas. Y bueno, y gracias al Señor, este, y, y en el transcurrir de esta vida a la cual yo decidí y Él me apartó, entendí que la santidad o el concepto de santidad es, en español, es ser apartado, es ser separado para ser apartado y separado para la gloria del Señor. Entonces empecé como a deshilachar esos conceptos que en mi caso pues yo tenía equivocado. Eh, la santidad corresponde a ese, pues en la traducción que nos lo ha enseñado usted, creo que es agagio, es lo que quiere decir en griego, y esa traducción al español lo que quiere decir es ser separados, apartados, pues. Entonces, primeramente, es un llamado que nos hace Dios para que seamos apartados y separados para Él. Es más una orden que Él da, pues, porque Él dice que Él es santo, pues, y como Él es santo, nosotros también tenemos que ser santos. En esa línea es que vamos a ir escudriñando y leyendo la palabra. Eh, el objetivo es eso, vivir la santidad como respuesta a la gracia, practicar hábitos sencillos que formen el cristiano en nosotros y encarnar la fe en la comunidad y la misión de cada día. Sí, ahora sí puede pasar a lo que vamos a empezar con la primera lectura. Ok. Yo voy a hacer la primera lectura que, que nos indica aquí, que es Tito 2 del 11 al 2 en la nueva versión internacional. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio.
En esta lectura, como yo les venía diciendo en el principio, la santidad, hablando por mí mismo, que yo pensaba que era, que tenía que ver con pureza, sí tiene que ver, pero no es lo principal. La pureza viene siendo como la parte secundaria de esa santidad. Lo primero es eso, pues que es un llamado y una orden que nos hace el Señor, como lo dice aquí, y es manifestado para todos, para toda la humanidad, no es exclusiva. Y, y lo importante de ese llamado a la santidad es para la salvación y nos enseña a cómo nosotros, para ser santos como el Señor, a rechazar lo más importante que son la impiedad y las pasiones mundanas. Yo me hice esa pregunta también. Yo dije, bueno, ¿y qué es la impiedad y qué son las pasiones mundanas? Entonces, bueno, entre las pasiones mundanas que todos sabemos, puede ser ese placer físico insaciable, la comodidad en cualquier cosa, el confort, el relajarse. Yo lo vi así, pues una de las cosas que nosotros debemos rechazar es el relajarse en cuanto a las actividades que nos hacen estar en esa santidad. ¿Cuáles son esas actividades que nos hacen estar en la santidad? Esto que estamos haciendo, la oración, la palabra del Señor, el congregarnos, el perder ese sentido del día a día con eso. Lo otro que, que vi que la santidad, pastor o hermano, eh, desde mi punto de vista, es una batalla, desde mi punto de vista, de mental, pues, es en la cabeza, es en lo que pensamos, en lo que no, en lo que entra en nuestros pensamientos. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener o a ser apartados, es porque empezamos a tener dentro de nuestros pensamientos la palabra del Señor. Empezamos a tener esa oración, esa relación con el Señor. Empezamos a entrenarnos. Y eso, al tomar nosotros esa decisión, empezamos a recibir esa gracia del Padre que nos ayuda a apartarnos y a rechazar eh, lo que lo que nos está pidiendo, lo que nos está diciendo que son las impiedades y las pasiones mundanas. Yo les voy a leer del mismo Tito, del capítulo 2 que lo vi, eh, algo interesante de más o menos de lo que se relaciona a lo que son esa impiedad. Entonces dice así, Tito 2. Tú, en cambio, predicas lo que va de acuerdo con la cosa sana de la doctrina. A los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, y en el amor y en la constancia. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a los jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijas y a ser santas, sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Y a los jóvenes, exhortarlos a ser sensatos. Con toda buena obra, dales tu mismo ejemplo en todo. Eh, lo digo ahí porque en la palabra dice, rechazamos la impiedad y las pasiones mundanas y así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Entonces, para nosotros vivir en justicia y en piedad, en dominio propio, se repite mucho la palabra lo que es la sensatez y se lo pone que seamos sensatos.
en tanto a los ancianos, a las ancianas y a los jóvenes. Y esa sensatez tiene mucho que ver con qué es el centro de nosotros. Entonces, cuando nosotros somos el centro, soy yo mismo, o creo que todo lo de mi prudencia, o lo que yo hago, o lo que yo tengo, empiezo a pertenecer al mundo. Cuando yo salgo y mi centro es el Señor, es Dios, y es mi fortaleza, empiezo a entrar en esa santidad. Cuando yo busco mi satisfacción inmediata, lo que me satisface a mí, lo que yo hago para inclusive para el hombre o para otros, empiezo a salirme en ese mundo. Cuando mi visión es eterna y paciente en la visión que es la vida eterna, empiezo a vivir como santidad. Cuando yo entro en ansiedad, en preocupaciones, en comparaciones, paso al mundo. Cuando yo entro y cambio eso en tener una paz y una relación con el Señor, en paso a tener, a producir paz y a ser más consciente en lo que yo soy. Empiezo a tener misericordia y generosidad, que es parte de la santidad. Y la santidad también, que es algo importante, y ahora lo entiendo cuando el pastor lo dice, es algo no se gana por las obras que uno hace, sino es algo que se tiene por la fe. Por tener fe es que se gana esa santidad y esa gracia. eh, no se gana a través de obras. Entonces, eh, ¿qué, qué, qué debemos cuando somos santos? Una de las cosas que yo aprendí primeramente es reconocer que Dios es santo absolutamente y que Él es el que nos hace el llamado. Y a través de nosotros aceptar y tener esa aceptación y aceptarlo, entramos en esa santidad. Nosotros no entramos a hacer santidad porque seamos buenos, más bien todo lo contrario. Eh, el bueno no te da derecho a tener esa gracia ni esa santidad, sino la fe que tú tienes y la decisión que tú tomaste a seguir ese mandato y esa orden que te da el Señor. Eh, dentro de este análisis, que es lo que que es lo que estoy tratando de transmitirle, es eso, pues que nos enseña la gracia, cuáles son esas consecuencias de tener la gracia del Señor. Entonces, como lo dije al principio, pues primeramente entender pues que somos separados, somos escogidos, somos apartados por el Señor para para ser, mm, para tratar de ser como Él fue, para vivir como Él fue, como Él vino aquí. Él vino a servir y vino a ser misericordioso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de ser. ¿Para qué? Para vivir en justicia, en piedad y dominio propio. Y esa justicia o ese dominio propio tiene que ver mucho con nuestras emociones. Al controlar nosotros nuestras emociones, empezamos a tratar o entramos en esa santidad. Si quieres, antes de pasar a la siguiente lectura, no sé si tienen algo que quieran compartir, que quieran decir o que quieran sugerir. César, quiero decirte que me está llegando mucho lo que estás diciendo, porque cuando tú dices el concepto de apartado, es decir, no es que tú llegas a los pies del Señor siendo una persona completamente pura, limpia, ni que no tenga malos pensamientos. Lo que está significando eso es que somos apartados para el Señor, ¿verdad? Sí. Y Pero en me el, gustó mucho lo que dijiste, que es que el ser humano es de naturaleza pecaminosa y pecamos de diferentes maneras, pero el campo de batalla más fuerte que tenemos es la mente.
Sí, Eso lo quiero decir yo. Sí, y me gustó mucho lo que dijiste de que hay que alimentarla. sí, yo pienso que lo dice, cuando Dios nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza. No, yo no sé cuál es la semejanza, pero yo estoy casi convencido que tiene que ver con nuestros pensamientos, porque somos la Correcto. única creación que es lo diferente con los demás, pues. Y, Absolutamente. Por y eso Pablo dice renovados en el espíritu de la mente y dice transformados en la renovación de su entendimiento, es porque correcto. nos manda a cambiar los pensamientos. Y en mi vivir, mi batalla es en mi mente. Cuando yo me bajo la guardia o pienso o me dejo llevar en la mente, es cuando ocurren las consecuencias. Y, y me acordé estudiando lo que le pasó a David. Él, por el pensamiento que tuvo de ver a Betsabé, fue que cometió ese error. Él primero lo pensó y luego, como lo pensó, lo ejecutó. Y después vino su pensamiento. Y viendo ahorita en esta circunstancia donde yo estoy viviendo, los espíritus del mal también están bien preparados y ellos están actuando es en eso, pues en ser no como antes, violentos, agresivos, eliminarte, no, están siendo atacándote en tu mente, en dándote comodidad, en dándote placer, en buscándote que eso no es tan malo, buscando esa comodidad, ese confort. Y nosotros somos de naturaleza pecaminosa y caemos en el pecado. Pues entonces, por eso es que yo, no sé, me costó esto por eso mismo, pues porque yo decía al principio, yo decía, pero ¿cómo yo voy a hablar de este tema si yo no soy congruente con la santidad? Porque no hay pureza en mí. Entonces, eso me tenía así como y bueno, y gracias a Dios empecé a entender que no es un problema de pureza, eso es un segundo. Por supuesto que eso es lo que quiere, pero lo más importante es que es lo que me hace feliz, es que yo también he sido apartado, que o sea, que he sido tomado en cuenta, o sea, que tengo que ganar esa batalla en mi mente, pues, Amén. para que, para que podamos ser eso, lo que Él quiere, pues que cumpla su propósito en nosotros, pues, y tener esa batalla ganada que es la vida eterna. Esa es la santidad, o es lo que yo Amén. entiendo. Amén. Sigo con la otra. Seguimos con la otra, pues. La segunda lectura es, y vamos a corroborar más o menos lo que estamos diciendo en este momento, es Primera de Pedro, capítulo 1 del 15 al 16. No sé si alguien lo quiere leer. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quiere, como Dios quien los eligió es santo. Lo repito, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las escrituras dicen, sea santo porque yo soy santo. Amén. Gracias, Jaime. Eso es. Ahí estamos afirmando o estamos completando lo que hemos venido diciendo, pues. La santidad es rescatar el origen para el cual fuimos creados. Ser imagen y semejanza de Dios. La santidad no empieza con el hombre, sino con Dios, pues. El que da la iniciativa y el que nos exhorta a ser santo es Dios, pues. Y somos santos como respuesta pues a lo que Dios nos da pues. Eh, ¿cómo podemos imitar a Jesús en lo cotidiano? Según el análisis que estamos haciendo aquí, eh, tenemos que tener esa extensión, es la actitud y la relación con las personas, con el entorno o cómo estamos. Entonces yo me cuando leía eso, o sea, Él nos dice que seamos santos. Entonces yo
yo decía, bueno, ¿cómo yo actualmente puedo ser santo? Entonces, bueno, principalmente es mi batalla en mi mente con la palabra del Señor. O sea, yo tengo que tener un hábito diario, constante y sonante con las escrituras, con esto que hacemos nosotros, con congregarme, con debatir con hermanos, con tener misericordia y generosidad, con asistir a mi iglesia, con participar. Eso es lo principal. Y lo otro es la misericordia y la generosidad. Jesús, que Él dice que Él es santo y fue santo cuando Él vino y en su ejemplo era misericordioso y servicial. Y hay muchos ejemplos bíblicos como eso. Entonces, esa santidad yo tengo que hacerla, imitarla. Entonces yo no debo tener ¿cómo diría? Cambiar ese resentimiento cambiar el perdón, pues ver cómo uno perdona y sobre todo con las personas o con las situaciones que son más difíciles o incómodas cómo tener esa misericordia con actitudes o con circunstancias que no nos gustan. El, 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 el difícil de quitar lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo quiero o lo que yo puedo hacer por entender cuál es el propósito del Señor conmigo cuál es la voluntad de Él, qué debo hacer. Y bueno, y todo parte hasta con el hecho de ser puntual, de ser ordenado, de, de, de escuchar, de saber callar. Ese es lo que yo puedo, en lo que he leído y estamos haciendo, como dice aquí en el estudio de hoy, cómo podemos imitar y cómo podemos acercarnos al Señor en la práctica, en lo que vivimos. Ahora, no sé si alguno de ustedes quisiera compartir o decir algo con respecto a eso Y para... yo quiero aportarte, César, a mí, yo siempre tengo en mi mente esa palabra que el Señor dice, permanecer en mí, yo permaneceré en vosotros y darán abundantemente fruto y sin reproche. Cuando permanecemos en el Señor podemos dar fruto del Espíritu, porque quien está en Él, ¿cuáles son los frutos que permanecen en el Señor? Paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, o sea, cosas que nos cuestan cada día, porque no es fácil. Yo creo que nosotros como cristianos establecer cada etapa del fruto del Espíritu debería ser una meta personal. Yo creo que es una meta de crecimiento personal, de crecimiento espiritual y buscar al Señor y madurar cada uno de esos dones, de esos frutos, creo que nos llevan a la plenitud de permanecer en la santidad del Padre, porque Él es el que nos puede orientar en su presencia. Y como eso, todos esos pasajes, a mí me encanta leer Efesios. Hay un pasaje, creo que es en Efesios 4, donde nos enseña la nueva vida en Cristo y nos da muchas pautas, qué quitarnos, qué hacer. O sea, es como que, mira, despójate de esto. Y entonces es como que poco a poco, no todo puede pasar de un día a otro, es poco a poco el proceso personal. Me encanta cuando dices, me siento indigno, eso es bonito porque hay humildad en ti delante de Dios que estamos en el proceso, porque todos estamos en el proceso de la santidad en buscar al Señor. Entonces solo quería aportarte eso y bueno, para mí ha sido de mucha bendición ese pasaje. No, y no, y gracias, y eso, yo ahorita me acuerdo también de un pastor a la iglesia que yo voy, él me decía que parte del arrepentimiento, una cosa es arrepentirse y otra cosa es tener como ese resentimiento. Entonces a veces, como nosotros somos pecadores, posiblemente confesamos el pecado, pero no nos arrepentimos, porque él dice
que no solo es decirlo, el pecado, sino que es un proceso que uno lleva de tú, liberarlo. donde tú empiezas a evitar eso, pues, que es parte de la Exacto. santidad, que te dice evita o sepárate de eso, pues. Sepárate de eso. Y no es, a veces no es así tan rápido, pero, pero ese es parte del arrepentimiento, pues, y es parte de la santidad, donde tú empiezas en ese proceso primeramente a decirlo y segundamente a luchar, a apartarte de eso. Y es verdad, pues, porque el Señor nos dejó el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, y a través de ese Espíritu Santo empezamos nosotros a inclusive a derrotar esos pecados. A Sí, veces, fíjate que al principio estabas conversando y bueno, Carlos estaba reforzando también la transformación de nuestra mente y tú estabas hablando sobre los pensamientos, la lucha constante de los pensamientos. Como cristianos eso siempre va a permanecer y hay luchas que sin darnos cuenta del switch estamos más en la carne que en el espíritu. Y cuando esos momentos suceden, yo creo que, o sea, yo tengo una práctica que es escuchar música. Cada vez que yo me siento muy aturdida, yo lo que hago es escuchar, alabar al Señor para conectarme con Él y quitarme los malos pensamientos, porque siempre van a permanecer. Pero te dejo espacio porque no, no, excelente, no, no, inclusive esto que estamos haciendo, esto es parte de la santidad. O, ¿Puedo hacer un aporte? Disculpen. claro, claro que sí. todo el que quiera. Bueno, si me da nervios y corto la conversación, me disculpan. Eh, a ver, a mí lo que me sirvió mucho en ese proceso fue el análisis de las parábolas de Jesucristo, especialmente de la parábola de la casa vacía. Wow. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que, ¿qué dice la parábola de la casa vacía? Que hay que sacar, pues limpiar la casa, sacar todos los demonios, pero hay que llenarla. Llenarla es como llenarla con la fe, con la palabra de Dios, con las enseñanzas de Cristo, porque si se deja vacía, o sea, yo limpio, yo puedo decir, ah, estoy sanando, puedo ir a terapias, puedo, lo que sea, pero si yo no Ajá. conecto con Cristo y no la lleno con las cosas positivas que enseña el Señor, ¿qué va a pasar? Que van a volver todos esos demonios, todos esos pensamientos negativos, eh, todo lo que estaba diciendo aquí, ¿cómo es su nombre, perdón? Esa. César. Sí, César. Vamos a volver a esos pensamientos negativos, toda esa negatividad va a volver. Y como dice la parábola, volverán esos demonios con otros 77 demonios más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nos vamos a volver peores, ¿sí? Más rencorosos, más negativos. Yo apliqué esa parábola en mi vida y me cambió. Qué bello, me encanta. Me Gracias. encanta porque hay una palabra que siempre nos destaca, algo que nos toca y que lo procesamos personalmente. Y en tu caso fue ese pasaje, ¿ves? O sea, el Sí, cuando Señor me siento te así, hizo un llamado a limpiarte tu casa, tu templo. como que las cosas negativas me tocan así la puerta, practico esa parábola y medito Sí. sobre eso. Está bien, Gracias. Interesante. bien. Bueno, seguimos para cumplir con, que es parte de la santidad, cumplir con el objetivo del, de la, de la sesión. El otro punto, pastor, es en la sesión, es lo que hace esta pregunta, ¿no? Que ¿quién eres en Cristo? ¿O quiénes somos en Cristo? Pues, entonces, no sé si te quiere poner la lámina para que la veamos viendo. Entonces, el pastor aquí en la lámina pone que somos hijos, somos perdonados o perdonadas, somos nueva creación, somos templo y somos pueblo de Dios. Eh, somos hijos y, y él pone la referencia en Gálatas 4, del 4 al 7, porque fuimos redimidos. Al ser redimidos por el Padre, quien vino y murió en la cruz y dio la sangre como Cordero perfecto, Él redimió todos nuestros pecados. Y al redimir al hacer esa acción pasamos a ser hijos adoptados.
O sea que pasamos a ser integrantes a las familias de Dios, pasamos a ser herederos. ¿Herederos de qué? De la vida eterna, de la paz, de la gloria del Señor. Eh, somos perdonados. Somos perdonados no por, como lo dijimos antes, no porque seamos buenos o hayamos hecho buenas obras. Hemos sido perdonados porque Él nos justificó a través de la fe, pues no, a través de cuando nosotros recibimos a Jesús, a través de la fe somos justificados y por tal razón somos perdonados por la justicia del Señor. ¿Somos nueva creación? Sí, pasamos a ser de esclavos a libre, pasamos de ser eh, del estado pecado a estar en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? No es que dejamos de ser pecadores, sino que empezamos a tener una relación con el Señor y empezamos a evitar, a rechazar esos pecados que nos apartan. Empezamos a entrar en en ese propósito del Señor. Porque es importante esto, porque nosotros tenemos que estar listos y preparados y tener las herramientas para también cumplir lo más importante, que es el discipulado. Ese es uno de los, o creo que es el principal actividad que debemos hacer. Entonces el Señor quiere primeramente que seamos santos, que nos santifiquemos, y la santificación es eso, es apartarnos de ese mal, es prepararnos, es entender, es ganar esa batalla para lograr y tener y captar más a otras personas para que también tengan esa bendición y esa vida eterna que también fue para nosotros. Entonces ahí entra esa misericordia y la generosidad de la santidad. Somos templos, sí. ¿Por qué somos templos? Bueno, porque Dios es ahora testigo de lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Nosotros pasamos o sea, ya el cuerpo no nos pertenece, sino le pertenece al Señor. Y estamos, a, eh, tenemos tenemos que usar nuestro cuerpo exclusivamente para el propósito del Señor. Por eso que somos templos. Y pueblo de Dios, sí, bueno, porque vamos a ser los mediadores, como le estaba diciendo, entre Dios y el mundo. Tenemos un valor especial ahora porque hemos sido separados y, y pasamos a hacer lo más importante, o es algo que yo siento ahora, pues que ya yo pasé a ser propiedad de Dios. Y eso es algo a lo cual es parte del gozo, pues es parte de ese arrepentimiento. El gozo, y lo vamos a leer en este momento, es algo que también entendí en este estudio, pastor. Eh, yo pensaba que el gozo se refería a cómo uno se sentía emocionalmente feliz, y no tiene nada que ver con eso. No tiene que el gozo no tiene nada que ver con la felicidad, vamos a decir, mundana, sino tiene que ver con que a pesar de mi pecado, a pesar de mis errores y a pesar de todo, yo pertenezco a Dios porque he sido separado. Y ese es mi gozo. Pues me gozo en que a- yo estoy dentro de ese equipo y estoy dentro del Dios máximo, el Rey de Reyes, y me tomó en cuenta para estar en su gloria, en su santidad. Entonces eso es parte del gozo y del arrepentimiento. Eh, en el otro punto era que que habla que ya lo hemos repetido, de la santidad, pues cómo es la santidad en nuestro corazón, en nuestro cuerpo y en nuestras relaciones. Entonces, bueno, para mí, en lo que, para hacerlo un poco más dinámico y no, y tener tiempo para discutir, para hablar, para tener interacción entre todos, esa santidad en el corazón tiene que ver mucho con la misericordia y con lo que estaba diciendo la pastora Ana, pues con los frutos del Espíritu, pues tiene que ver con todo lo que es el amor, la humildad, con la generosidad. Es importante buscar esos frutos del Espíritu que nos dieron
para que nuestro corazón esté en sintonía con nuestros pensamientos, porque es lo que el corazón va a actuar de acuerdo a lo que el pensamiento nos dé. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros nos aprendamos, lo que nosotros entre dentro de nuestra mente es lo que va a actuar en nuestro corazón. Y es importante porque y el pastor Carlos nos lo ha enseñado mucho, no debemos dejarnos dirigir por el corazón, porque ahí empiezan los problemas. Tenemos que educar ese corazón a través de lo que aprendemos en nuestra mente. Entonces, muy bien eso que dijeron la pastora Ana y la señora Lucy. Yo pongo canciones de alabanza, yo leo la palabra y eso que entra en mi mente es lo que empieza a coordinar mis sentimientos, mi corazón. El cuerpo, bueno, son las acciones físicas, hacer visible la gloria de Dios. Nosotros tenemos que esforzarnos en estar presentables, en estar desde un punto de vista físico ideal, porque nosotros tenemos que ser como era Jesús, pues irradiar. No debemos hacerlo por el hombre, ni por la sociedad, sino nosotros debemos tener una presencia y una acción física saludable importante, porque ¿cómo yo puedo invitar, exhortar o animar a alguien a que entre a mí si yo físicamente no doy buen aspecto? Eso es lo que yo veo o siento. De todas maneras, si estoy equivocado, es importante que me lo digan. Entonces, y las relaciones es lo otro, pues, escoger ese perdón en lugar del resentimiento. Las relaciones es importante porque en donde nosotros vayamos o donde nosotros asistamos, tenemos que esforzarnos porque la gloria de Dios se manifieste, no lo que yo soy, no lo que yo aprendí, no lo que yo tengo o lo que yo me esforcé, o que la gente me valore a mí por lo que yo aprendí, porque lo que yo sé, no, que siempre lo que yo estoy dando o el esfuerzo grande que yo estoy dando es para darle la gloria a Dios. Es importante cuando las personas nos dicen o son agradecidas. Es también importante aceptarlo y ser receptivo cuando nos alaban o nos dicen algo agradable por algún esfuerzo o algo que estamos haciendo para cumplir la voluntad de Dios, pero que siempre eso sea, que, que Dios siempre sea lo principal, al quien le damos la gloria, por al quien trabajamos y por lo que lo estamos haciendo. Eso es lo importante en la relación. Y la última parte que más o menos ya lo habíamos hablado es lo que es el arrepentimiento y el gozo. Y, y el gozo de eso, pues se refiere a la seguridad de ser aceptado por Dios cuando nos llama de ese. ¿Cómo lo explico? Cuando, o sea, ese gozo tiene que ver cuando nosotros sabemos y entendemos que pertenecemos a la familia de Dios, a esa familia y a esa gracia que Él nos da. Eso es lo más importante. Y el arrepentimiento es eso, pues es estar consciente en que somos pecadores, consciente en que el pecado no es solo tanto confesarlo, sino evitarlo y buscar la manera de cómo no repetirlo. En esta parte, aquí pone que se lea Nehemías 8:10. Y en da la casualidad que yo también hablé de Nehemías. eh, hace un tiempo atrás. Y en eso es cuando Nehemías está hablándole al pueblo que él lucha para rescatar el templo y les explica cuáles son las reglas o las leyes que deben cumplir. Entonces, y lo digo porque a mí también me pasó, entonces cuando uno empieza a escuchar las reglas y las normas que uno debe tener para ser santo,
uno cae en vergüenza o uno cae en tristeza porque todas las ha roto, pues en todas ha caído, pues. Y entonces el Nehemías les dice al pueblo que no se sientan mal, que se gocen en el Señor, en la santidad del Señor. Porque si estamos aquí es porque somos santos, porque hemos sido separados, porque hemos sido escogidos. Entonces no podemos sentirnos mal por los pecados, sino que debemos estar en ese apartado, en esa lucha para separarnos de Él y seguir adelante y gozándonos en Él. ¿Cómo nos gozamos en Él? Bueno, ya lo dijeron, escuchando alabanza, yendo a la escritura, congregándonos, sirviéndonos, alimentando nuestra mente de la palabra del Señor. Este, bueno, yo hasta aquí es lo que yo les tenía así más o menos preparado y me gustaría que, bueno, no sé, lo que ustedes también quieran compartir es importante. Bueno, César, muchísimas gracias. La verdad me ha edificado mucho esta lección. Eh, no fue lo mismo para mí estudiarla yo que escucharla de ti. Que- Sí, cuando uno la escucha de otro, como que de pronto le no, llegan cosas que, y yo los animo a los que estamos aquí que lo hagan porque créanme que preparar la clase uno empieza a tener mejor relación y es una batalla. Yo estaba, pastor, en serio, que el domingo le llamaba y le decía que le hiciéramos entre los dos porque tenía miedo. no, César, muy bien, muchísimas gracias. La verdad que te felicito. Quiero decirte que me gustó mucho. Es más, tengo que preparar una prédica para ahora, para el mes de marzo. Mm. Y mientras estoy escuchando, decidí que la voy a preparar sobre la santidad. Oh, wow. Te Qué quedó muy bien, temazo. César. Y el tema Hola, es Karina, qué bueno Muy escucharte. bien. bastante denso el tema y creo que es bueno, me quedo en silencio porque me ha hecho reflexionar muchas cosas, ¿no? Una cosa que siempre me ha preocupado cuando he entrado en esta nueva onda es que todos los días yo así como que, bueno, pero esto sí, esto no. Y veo noticias y entonces, no, eso no. Voy en el carro, es una lucha todo el tiempo. Sí, Y siento que es eso, pues, que cómo uno se perfecciona, ¿no? Cómo uno puede perfeccionarse. Y es eso día a día, esa lucha día a día, día a día, día, que es lo que va haciendo uno la perfección. Solamente Él es el perfecto. Pero uno tiene que buscar esa parte. Y me ha gustado mucho lo que ha dicho hoy, porque bueno, sí, me ha llenado bastante. Me ha dado como luces y me ha también llamado a botón. Corrige aquí, corrige allá, revisa aquí, revisa allá. Y de Estoy verdad, de gracias, acuerdo con lo César. que dice Buena Jaime, razón. César, que uno tiene que sustituir los pensamientos. Entonces, ¿cómo lo sustituye? Hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que congregarse, hay que reunirse con gente que lo edifique a uno. sí. Hay que tener cuidado con lo que uno oye en la radio, con lo que uno ve en las redes sociales, en Me fin. gustó mucho lo que dijo Sí, Ana. Hay que escuchar música. La música sí. buena. Sí, Sí, porque no nos damos cuenta de lo que escuchamos y eso nos Sí, afecta sí, también y estamos tarareando cosas que no tenemos que tararear porque no sí, estamos exaltando al Señor diariamente. No nos sí. damos cuenta, eso está alrededor de nosotros y no todos los que están alrededor de nosotros son conversos y entonces uno se mezcla. Yo estaba hablando con un hermano de la iglesia para que le estaba pidiendo consulta de lo que yo iba a hablar hoy. Él me dijo, César, una de las cosas importantes que tú puedes hablar de la santidad es que nosotros como ser humano siempre buscamos la comodidad, el confort. Y ahí ese es el error. Cuando tú crees que porque vienes a la iglesia o porque estás en un grupo y vas a la guardia, ahí es donde eres atacado. Entonces, no puedes sentirte cómodo. Siempre tienes
que tratar de cuando te sientes cómodo y te está saliendo todo bien y te sientes relajado, ya tiene que ser un aviso para ti de que tienes que tener cuidado porque el enemigo te está Mm, preparando para algo que no está bien. qué interesante. Sí, eso Qué también lo pensé. tremendo eso. Sí, Te está preparando para algo que no está bien. y él me dice, tú no sabes, claro, él me lo dijo así, él me dijo, tú no te imaginas lo, los espíritus del mal que hay tan malos y como el Señor fue separado para ti, para lo bueno, Él te está separando y te está trabajando en la mente, Él sabe que la mente es lo que quiere controlar el que vino a matar, a robar y, Y a y, y destruir. a destruir. Eso fue lo que Él me No, dijo. y que Lamento. el mal no puede leer tus pensamientos porque no puede, pero te puede sembrar pensamientos que es donde más pega. Te pone esa espinita ahí, ¡pum! Y uno de Mm, repente por ahí se va. por Y ese es ahí. el peligro. Y, Por eso es y- como un y- y- huequito, como que tienes un balón y le abres un huequito y se esté yendo por ahí porque ya metiste el pensamiento y empiezas a drenar y a drenar, a drenarlo. y bueno, y me acordé mucho del pastor ahora entendí cuando dice que no ser bueno es lo importante. O sea, primeramente hay que tener la decisión de aceptar y saber que el Señor es el santo y que Él es el que nos redimió y bajo esa fe empezamos a entrar en la santidad, no al revés. No porque yo sea bueno o porque yo hice obras buenas, yo merezco la santidad. Es totalmente distinto. O sea, si tú eres bueno, haces obras buenas, pero no pones como el santo que es el Señor, no recibes y no lo aceptas por fe, eso no tiene ningún tipo al Buenas menos obras no te sirven de nada. no te sirven de nada. Al menos en este mundo puede que sí, pero para lo que nosotros queremos, no. En cuanto a la separación, yo veo que Dios nos aparta, pero nosotros también tenemos que apartarnos de ciertas cosas. Y el proceso a veces es difícil, pero hay facilidad porque es que Dios es el que hace muchas cosas en nosotros. Entonces, yo me he dado cuenta que hay cosas que de pronto yo digo, uy, yo no he hecho nada y yo antes tenía esto y ya no lo tengo. Porque Dios obra cuando uno se dispone y no todo es lucha. Sí hay que luchar muchas cosas, pero no todo es lucha porque la bondad de Dios es tan grande y como Él nos ha apartado y nos quiere tener ahí, Él nos ayuda aún en muchas cosas sin que hagamos un esfuerzo expreso. Y hay cosas que tampoco nos damos cuenta, que tenemos que cambiar y no somos conscientes de que tenemos que hacerlo, pero Él poco a poco, a medida que le vemos su palabra o que vemos ejemplo de otras personas, nos damos cuenta de nuestros errores. Y con lo que tú hablabas del arrepentimiento, hay cosas que uno dice, yo no las puedo cambiar, yo no las puedo hacer, pero Él nos ayuda y a veces Él lo hace incluso sin nuestro esfuerzo. Y aparte de esto, tengo una pregunta. Eh, perfección y santidad, porque Dios nos hizo perfectos, pero Él espera nuestra santidad. O sea que debe haber alguna diferencia entre las dos, porque Él es santo y Él es perfecto. No sé si es que como nos hizo perfectos, pero nosotros nos hemos ido de un lado, esa santidad es el proceso por el cual llegamos a adquirir esa perfección. Buena pregunta, Patricia. ¿Santos o perfectos? Bueno, realmente es en el proceso, ¿verdad? Que logramos. ¿Puedes Y Eh, repetir la de alguna, pregunta, Patricia, por favor? Sí, o sea, yo parto de que Dios si nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo perfectos
y con la caída de Adán y toda esa imperfección, pues se perdió. No sé si es que el proceso, la santidad es el proceso por medio del cual llegamos a ser perfectos. Buena pregunta. Yo, 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 Yo creo que yo, sí, de alguna otra yo manera. creo que Creo que es el camino. Sí, es la el, santidad es camino para ser perfecto. No somos perfectos para ser santos. Tenemos que ser santos para poder ser perfectos. Entonces, correcto. yo creo que la santidad es el camino para la perfección. Fuimos perfectos en el momento que éramos inocentes, pero al perder la perfección en el pecado, tenemos que entonces buscar la santidad, o sea, eliminar el pecado para poder ser perfectos. Y no, Sí, pero es muy y no, importante lo que dice Patti, perdóname César, porque tú lo leíste, el Señor tú dijiste el pasaje, el Señor nos llama a ser santos porque Él es santo. Y si el Señor nos manda a ser santos, es porque sí podemos serlo. ¿Y cómo podemos serlo? Apartándonos. Porque como dice Patricia, ¿cómo podemos llegar a la perfección? Solamente en el tamaño y la estatura perfecta del varón de Dios, solamente estando en su presencia. Porque la palabra nos los describe, Patricia, y el camino es la santidad. No permanecemos en santidad, pero permanecemos en la búsqueda de ella, como dice Pablo. Hay que seguir y proseguir a la meta. yo lo que voy a completar es que nosotros estamos en la perfección del propósito del Señor, no en la perfección de este mundo, que es diferente. Si Mira, entramos en eso, o sea, evitarnos y separarnos para hacer propósitos del Señor, pasamos a hacer esa perfección, no ser perfecto para el mundo. eh, levantar un poquito para que me vean. Te voy a hacer una pregunta que le escuché a alguien en estos días. Yo soy gordo. Contéstame, Patricia. Pues yo te veo bien. Sé el amor que me tiene, ¿ah? Ese es el amor que te tiene, amor. Se Bueno, te voy llama a decir la tangente. respuesta. Yo estoy ahora obeso, pero yo no soy gordo, estoy temporalmente pasado de peso. Exacto, tú no eres gordo porque si pierdes de peso dejas de ser obeso, entonces simplemente... Y estoy en el proceso para recuperar mi peso, de paso, ¿verdad? Ahí Exactamente, voy. ahí va, Ahí voy poquito a poco, pero voy. ahí va. Entonces, yo no soy gordo, yo estoy ahorita pasado de peso. Pero, o sea, yo no nací así. Y si ves unas fotos mías hace unos cuantos añitos atrás, no muchos, no tenía mi figura era diferente. Entonces, la pregunta es, eh, ¿somos perfectos? Nuestra natural, o sea, en la manera como Dios nos creó, somos perfectos. Entonces, estamos en el proceso, pero hacia allá vamos. A mí me gustó y me gusta como usted se lo está expresando, ¿verdad? Somos apartados y la santidad es el camino a la perfección. Y me gustó mucho, te lo voy a decir ahora con las palabras, no de este amigo que se lo escuché, te lo voy a decir ahora con las palabras de Pablo, que una de las frases de Pablo que más me ha impactado a mí toda mi vida y bueno, desde que la leí, porque no siempre leía la Biblia, ¿verdad? Pero desde que la estudié un poquito, que a mí se me grabó. Voy a buscarlo para citarlo textualmente, que es aquella parte donde Pablo dice, no es que ya yo lo haya alcanzado. Ok, Filipenses Pero sí capítulo 3. hacia la meta del supremo llamamiento.
Eso, esa es mi sobrina, como ha aprendido esa mujer. Dice Filipenses capítulo 3, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual yo fui asido también por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Sí, porque tú sabes, hago paréntesis, ¿verdad? El adversario siempre está ahí recordándonos los defectos y las cosas pasadas y los malos pensamientos, etcétera. Y Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y otra frase de Pablo, que para mí es inolvidable, cuando dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Porque él dice, tengo un aguijón en mi carne que le he pedido a Dios 3 veces que me lo quite. Y me encanta esto, me gusta muchísimo. Me voy a ponerme aquí en Spotlight para que me quede esta grabación. Y me gusta mucho esta frase de Pablo que dice, tengo un aguijón en mi carne que le he pedido a Dios 3 veces que me lo quite, pero el Señor me ha dicho que no. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y les confieso que he tenido muchas veces en las cuales me he sentido débil y me aferro a esa palabra y le digo, Señor, dice tu palabra que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y te pido que ahora se perfeccione tu poder en mi debilidad. Y entonces Pablo dice a continuación, he hallado esta ley en mí que lo que no quiero hacer, eso hago. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y de eso que Pablo dice que tenía un aguijón en su carne, se han dicho muchas cosas. Han dicho que era negro, que era esto, que era aquello, que no son más que, que, que eh, suposiciones muy Definiciones. subjetivas. Pero lo que Pablo está hablando ahí, específicamente en ese pasaje, es que él no es perfecto como él quisiera ser. Entonces, yo no sé si con eso respondo la pregunta, Patricia. Pues sí me aclara bastante y estaba pensando ahora en otra cosa, en separados pero unidos. Estamos separados para Él, pero si seguimos unidos a Él, podemos llegar a la santidad, porque yo puedo apartarme de algunas cosas, pero si no tengo a Dios, estoy fallando. Entonces es como separación en la unidad con Dios y separación para un cuerpo que es la iglesia. Porque cuando César hablaba de lo del cuerpo, las relaciones, la santidad del cuerpo, de las relaciones y se me escapó la otra, y del corazón, uno lo toma para uno. Yo tengo que ser santo, yo a esto y lo otro, y yo hago mis esfuerzos y tengo mis luchas y todo eso, pero no solo lo estoy haciendo para mí, por Dios, lo estoy haciendo por su iglesia. Y yo, o sea, yo soy un cuerpo, o tengo un cuerpo, más que soy, tengo un cuerpo y tengo que tener santidad en ese cuerpo, en mi alma y en mi espíritu, pero al mismo tiempo pertenezco a un cuerpo y tengo que buscar esa santidad también para influir positivamente en ese cuerpo y para no ser como la tuerca suelta del mismo. No sé si me hago entender. Sí, claro, pero no entiendo cuál es la pregunta. No, no, esto no es pregunta, esto es comentario. Ah, era un comentario. Sí, esta no es pregunta.
Bien, muy de acuerdo, porque quedó muy claro, ¿no? Yo dije, pero ¿cuál será la duda? No, no, no. Disculpen, yo sí tengo una Yo tengo, pregunta. ok. Adelante, Bueno, adelante. primero Lucy, después Mari. Ok. ¿Es lo mismo separados que elegidos? ¿O cuáles son los elegidos y cuáles son los separados? Habría que analizarlo desde el... habría que analizarlo desde Efesios capítulo 1. Voy a buscarlo aquí brevemente. Y búscalo porque ahí dice que fuimos escogidos y fuimos llenos de don desde la fundación del mundo. Y voy a buscar un pasaje que hoy leí que me llamó mucho la atención también. Voy a buscarlo. Les cuento que cuando yo era muy joven, yo leí la Biblia. En momentos pues de desesperación, la Biblia fue mi refugio. Creo que la leí como 2 veces. Pero es en ese tiempo que uno lee la Biblia sin discernimiento, ¿no? Que uno lee por leer y al no entender uno se confunde más. Entonces, no sé, como que le perdí un poquito de interés porque quedé pues muy confundida con muchas cosas. Pero sí, también me quedaron cosas ¿Estás queriendo positivas. decir que ahora la vas entendiendo más? Sí, exacto. Qué bonito. Mira, tú sabes que, Lucy, ¿tú me das permiso para decir algo que tú me dijiste una vez? Claro que sí, maestro, adelante. Me impresiona mucho lo que te estoy escuchando, porque una vez yo te pregunté si tú te considerabas cristiana y tú no, como que no te sentías segura en ese momento. Porque en ese momento confundía mucho la palabra cristiano con la religión. Por eso, entonces ahora te noto muy diferente y eso me alegra mucho. Porque estoy haciendo como esa separación de que las religiones las construyeron los hombres y Dios sencillamente trajo su enseñanza. Y no es que diga Bien, que la religión sea mala, no, porque yo pienso, en mi opinión, que la religión es necesaria sí, para enseñar pues la parte de los valores, sino que claro. pues en la religión se han infiltrado personajes que de pronto han tergiversado la palabra de Dios y quizá Bueno, eso ha hecho que la gente dude y se salga y de pronto se alejen de Dios. por eso no hay que confundir la religión con la religiosidad, pero mira, para responder tu Exacto. pregunta, dice Efesios capítulo 1, verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, escucha bien, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Tú dijiste la palabra eligió. Aquí dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Es decir, el hecho de que seas escogido no quiere decir, qué tremendo está esto, wow. No quiere decir que automáticamente seas santo. Dice que te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuese santa y sin mancha. Pero ¿dónde está la diferencia? Porque tú dijiste elegido, aquí dice escogido, entre elegido y santificado. Elegido y santificado, ok. Elegido y separado. Elegido o Y escogido, separado. me confundió más, elegido o escogido. Dijo, usted había dicho elegido separado Yo dije No, separado o o elegido, elegido. ¿verdad? correcto, porque separado es santo. Santo. Y el elegido Es, me Ahí confundí. voy. Ahí es lo que te estoy tratando de llegar. Ok, Él dice que nos escogió, voy a utilizar la palabra eligió, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, y voy a cambiar la palabra santo por apartado, ¿ok? ok.
Lo que pasa es que para ser santo debes cumplir una condición. ¿Cuál es la condición? Pastor, pero disculpe que lo interrumpa, pero fue lo que leímos en Tito. Ahí dice, Exacto. él llamó a la humanidad para la gracia, para que Sí, rechazaran, para rechazar la impiedad y las pasiones del mundo. Entonces, exactamente. primero fuiste elegida y para ser separada tienes que rechazar, tienes que evitar Os- las eh, pasiones y la impiedad. Pero primeramente fuimos elegidos porque el llamamiento es para todos. Sí, pero tú o- mencionaste ok, la palabra gracia. Claro, claro, el llamamiento es llamó a la humanidad para darle la gracia, pero para tener la gracia tú tienes que rechazar lo otro. Ya va, César, un momentito. Sí, pero hay algo importantísimo. Gracia es un regalo no merecido y la gracia solamente la recibimos cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador personal. Si fuese diferente, el Señor Padre no hubiese dispuesto que Jesús, el Hijo que siempre existió, según lo explica en Juan, capítulo 1, viniese al mundo hecho carne a morir por nosotros en la cruz. O sea, el sacrificio no hubiera tenido sentido. Entonces, cuando hablamos de exacto. la diferencia entre elegido y santificado, nos santificamos de si somos apartados De Dios, exacto. para Dios Para Dios. Ujú. cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Y esto lo enlazamos con lo que decía César, templo, porque el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Y luego dijo Patricia, somos un cuerpo, es decir, y dijo Patricia, pertenezco a un cuerpo, pertenecemos a la familia de Cristo. Dice Pablo, no somos extranjeros ni advenedizos, somos ahora parte de una familia. Y cuando dice extranjero y advenedizo era cuando se hacía la separación en los tiempos de la, de la iglesia primitiva entre el gentil y el judío, es decir, el judío y el no judío. Entonces, Jehová era el Dios de los judíos, solamente. Pero entonces Pablo dice, ya no son extranjeros, ustedes ahora son parte de una misma familia, la familia de Cristo. Gentiles. Ya no son, o sea, sí, pero ya entonces no hay, ya no es la palabra judío y griego, dice Pablo, judío y gentil, a eso se refiere. Ahora somos una misma familia en Cristo. No sé si me dejo entender lo que estoy queriendo decir, Ujú. Lucy. Sí, Somos Somos parte de adoptados. un cuerpo, de una familia. Somos un gentilicio. Decíamos la clase anterior, somos real sacerdocio, nación santa. Es decir, somos linaje de Abraham, linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y me encanta porque todo esto nos está recordando nuestra identidad en Cristo, quiénes somos. Y es algo que no podemos olvidar nunca, César. Y lo que tú estabas diciendo, cómo sustituimos nuestros pensamientos, es algo que tenemos que estar pensando, ¿quién soy? Y créanme una cosa, eso es una pregunta que el ser humano se hace mucho más frecuente de lo que ustedes creen. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para dónde voy? Más o menos ¿Para así. Bien, qué vine? ¿A me qué vine a gusta este como lo mundo? ¿Qué dijiste, hago Lucy. aquí? Bien, bien, me gusta como lo dijiste, Mari. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama eso? Identidad. ¿Y Ujú. qué más, mi amor? Ana, Propósito. Y identidad propósito. y propósito. ¿Cuál es mi Pregunta propósito en Bueno, existencial, esta yo esa vida? quiero me pongo agregar yo. un versículo que nos da identidad. Eso está en Primera de Pedro 2:9, dice, el pueblo de Dios dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O
O sea, eso nos da identidad. Identidad. Eso está en 1 de Pedro 2:9. 2:9. Y dice que nos da la misión, porque dice, ¿para qué? Porque esa pregunta la acaban de decir, ¿verdad? ¿Para qué anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable? Ahí hay una tarea. Exactamente. ¿Para qué? Un propósito. Un Wow, eso está propósito. tremendo, Ana. Ujú. Porque esa palabra te describe lo que acaba de preguntar Lucy, o sea, porque a veces decimos, santo Dios, pero ¿por qué estoy aquí? O sea, aquí estamos. Y esas preguntas siempre me han pues Han nacido, tocado, ¿verdad? Nuestra Ujú. mente, sí. pues al ver el sufrimiento, ¿no? Y que me pregunto yo, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué los animales? Cuando, por ejemplo, analizo que dice que porque nosotros los hombres por los pecados, etcétera, etcétera, y me hago yo esa pregunta, ¿y los animales, los perros que están en la calle, los gatos? ¿Por qué tanto sufrimiento? Surgen pues muchas preguntas a raíz de esto, ¿no? Y entonces, detrás de eso surgen pues más preguntas que me llevó a analizar también y hacer una analogía de la vida. Y pienso yo que nosotros somos como unos desafiados de la vida, ¿no? Que estamos aquí para vencer esas fuerzas oscuras, que son los que nos ponen las trampas para que pues no salgamos pues de este mundo pues emocional, material. Es como una trampa que nos pone lo llamo yo el impostor, pues para que no veamos a Dios, para que no veamos las enseñanzas o no busquemos la salida, la salvación. Lo que nos pone el adversario, Lucy. Las tentaciones. Las tentaciones. ¿Tú tenías una pregunta, Mario, un comentario, Mario Guevara? O si era sobre eso que decían de la santidad y de la perfección, que yo tengo entendido que ser santo, pues ya usted lo dijo, es ser apartado para Dios. Pero ¿cómo llegamos a ser santos? Prácticamente pues obedeciendo la palabra. Y en José 1:8 dice que debemos escudriñar el libro de instrucción, estudiar el libro de instrucción y meditar de día y noche, pero no solamente eso, sino que también debemos obedecer lo que está escrito ahí. Entonces, ahí, si nosotros vivimos los ministerios, obedecemos la palabra y no solamente eso, sino que tenemos que buscar una relación íntima con Dios. Exacto. Entonces, cuando nosotros ya estamos con esa relación íntima que es papá e hijo y que nosotros tenemos esa relación, esa comunicación, el Espíritu Santo está en el templo, que es nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo, el templo tiene que estar limpio. Como decía la señora, que tenemos que sacar todo para que pueda entrar algo de nosotros que es el Espíritu Santo. Y entonces ahí Exacto. nosotros nos hacemos santos, volvemos santos, porque eso es la santidad, es vivir en el ministerio, como dijo Ana, que tenemos que tener el fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos estamos transformando en santos, vamos a llegar a la perfección, porque la perfección es un atributo de la santidad de Dios. Entonces, eso es lo que yo quería decir y que, bueno, y nosotros, pues claro, somos carne y somos débiles porque el enemigo está a la acechanza, el enemigo está buscando a quien devorar y Sí, tenemos es que estar como alertos. león rugiente. Ajá, y tenemos nosotros que estar alertos a esto. Y hay un texto bien bonito que me gusta, que es Romanos 12:2, que dice que no te adaptes a las costumbres ni conductas de este mundo. Dice que más bien nos dejemos transformar en personas buenas y que dejemos que Dios transforme nuestra mente y que una vez que nosotros nos dejemos transformar, dice que conoceremos la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Si nosotros hacemos, Exactamente. si nosotros hacemos esto y vivimos conforme a la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, dejándonos guiar en todo momento,
y alejándonos del mal, porque lamentablemente pues las amistades o este mundo está lleno de personas que nos van a confundir, pues creo que llegaremos a ese, punto donde que somos santos y listos para llegar a la perfección, encontrarnos con Amén. Dios. Lindo, Mari, eso está muy bonito. Y dice, y ya vamos cerrando con esto porque ya se nos agarró tarde. Dice Filipenses 4:8 por lo demás, porque Mari, la pregunta sería cómo logramos hacer esa renovación del entendimiento y de los pensamientos. Y dice Pablo, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y cuando nosotros estamos pensando algo, si hay algo que está rondando nuestros pensamientos, tenemos que pensar, ¿es honesto, es verdadero, es justo, es amable, es Ujú. puro, es de buen nombre, hay alguna virtud, es digno de alabanza? Es agradable para Dios. Es agradable para Dios y si no tenemos que descartarlo.